Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos a todas y todos los presentes una cordial bienvenida a la charla magistral y visita a la Universidad de Chile del señor Hubert Védrine, ex ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Saludamos y agradecemos su presencia hoy con nosotros. Saludamos del mismo modo a la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Deves Alessandri, al señor Sigil Rojoux, embajador de Francia en Chile. Agradecemos también la presencia en este acto de la profesora Alejandra Misala, prorectora de la Universidad de Chile, del profesor Claudio Pastenes, vicerrector de Asuntos Académicos, del profesor Cristian González, vicerrector de Investigación y Desarrollo, de la profesora Pilar Barba Buscaglia, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones. Señor Patrick Flot, consejero de Cooperación Cultural de la Embajada de Francia, director Instituto Francés de Chile. Señora Eve Vallarelli, agregada de Cooperación Científica y Universitaria. También saludamos a Hernán Bascuñán, director de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello. Saludamos muy especialmente también a las y los integrantes del cuerpo diplomático, a la comunidad universitaria y a todas y todos quienes nos acompañan. A continuación, dejo con ustedes a la profesora Marisol Facuse, directora ejecutiva de la Iniciativa Franco-Chilena de Altos Estudios, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora del Núcleo de Sociología del Arte, quien realizará la presentación del señor Hubert Védrine. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean todos y todas bienvenidos. Voy a presentar a nuestro invitado. Hubert Védrine es un reconocido diplomático y político francés que estudió Sciences Po, Ciencias Políticas, en la Escuela Nacional Administrativa, la ENA. Comenzó su carrera en el Ministerio de las Culturas. En 1981, François Mitterrand lo nombró consejero diplomático y luego fue portavoz y secretario general del Eliseo hasta 1995. En 1997 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, cargo que ocupó hasta 2002. Ha publicado múltiples ensayos sobre geopolítica, como Face à l'hyperpuissance y La France au défi, y recientemente, en el año 2020, lanzó Et après, y después, donde aborda los desafíos post-pandemia. Además, dirige su propio estudio. Desde 2003 preside el Instituto François Mitterrand. Hubert Védrine ha colaborado en comisiones sobre las relaciones económicas entre Francia y África y ha sido parte de varios grupos de reflexión, incluido uno creado por Kofi Annan sobre el futuro de la ONU. Es un referente geopolítico recientemente designado por el presidente Emmanuel Macron para reflexionar sobre el futuro de la OTAN en 2030. Voy a hacer una referencia muy pequeña al texto que ustedes van a escuchar a continuación. El título es Grand diplomate, le maître de relations internationales de Mazarin à nos jours. Grandes diplomáticos, los maestros desde Mazarin hasta nuestros días. En esta obra, el profesor Védrine presenta una veintena de ensayos biográficos sobre diplomáticos influyentes que marcaron las relaciones internacionales, escritos por expertos, ex embajadores, historiadores, periodistas, abarcando la historia y la evolución de la diplomacia hasta la era posterior del 11 de septiembre. Védrine, ex ministro de Asuntos Exteriores, introduce la obra con un prefacio ambicioso y la concluye con una reflexión sobre la evolución y el futuro de la diplomacia. Bienvenido, Monsieur Védrine. Muchas gracias, profesora Facuse. Sin más que agregar, invito a continuación al señor Hubert Védrine a entregarnos sus palabras. Adelante, por favor.
Bueno, ustedes saben que voy a hablar en francés, ¿no? Hay una traducción simultánea. Y en primer lugar quiero decir que estoy muy contento de estar en Santiago, no por mucho tiempo, pero por lo menos para mí ya es una larga estadía de 4 días casi. Estoy muy contento, la verdad, de haber recibido esta invitación por la Academia Diplomática, tener la ocasión también de poder encontrarme no solamente con personalidades del primer plano, sino también con personas del medio académico, con estudiantes, investigadores, porque me gusta mucho el intercambio y la transmisión, la reflexión con respecto a todas estas temáticas del mundo, con respecto a una visión histórica. Y además la situación actual es bastante particular, pero creo yo que la historia puede enseñarnos mucho. Entonces, el tema, pero voy a hablar después de otra cosa también, pero el tema principal de esta exposición que justifica la invitación, yo tengo un libro donde hay 20 biografías de personalidades que no son las número uno, no son presidentes, ni cancilleres, ni primer ministros, son los ministros o grandes ministros que orquestaron las relaciones internacionales en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Una época entonces en que Europa era el centro del mundo, los otros no contaban, digamos, en esa época. Entonces es muy interesante, creo yo, en un momento en que descubrimos que no hay comunidad internacional, que es un término muy simpático, pero es un término que es una esperanza, no una realidad. Hay muchas personas en el mundo con los que no queremos hacer una comunidad, hay muchos personajes. Entonces es un sistema mundial. Y por otro lado, las naciones no están unidas, no son unidas en el sentido de la Organización de Naciones Unidas, no están unidas, esa es la realidad del mundo. Entonces, hay que ver cómo funcionaba antes. Pero no podemos mirar la Guerra Fría tampoco, porque es una época muy simplista, donde estaba el este, el oeste y el sur, el tercer mundo, que renace ahora con la forma del sur global, pero es más complicado. Entonces la idea del libro, con unas 20 biografías que no escribí, hay 20 autores, yo fui el que hizo la coordinación y hago la conclusión, pero la idea de este libro es que no está mal ver de qué manera las personas que han hecho el concepto de la política extranjera de Inglaterra, de Francia, de Austria, de Rusia, etcétera, podían administrar bien o mal los equilibrios de las fuerzas. Porque en realidad el mundo se trata de equilibrios de fuerzas, o bien de desequilibrios, pero estamos en una relación de fuerza en la realidad. Tenemos entonces un derecho internacional cuando todo el mundo está de acuerdo con respecto a algo. Entonces no están queriendo ver lo que pasó en los siglos precedentes, cuando Europa gobernaba el mundo, bien o mala, porque ese es otro debate para los historiadores y los moralistas. Pero hay una serie de personajes. No hay solamente franceses, debo decir, porque hay un canciller austriaco, Königs. Eso también fue muy determinante. Era un conjunto multinacional, multiétnico, que es muy interesante de estudiar hoy en día. Están también los personajes como Metternich. Hay también algunos alemanes de la época contemporánea, como Stresemann. Pero también están los rusos de la época soviética, como Molotov. Y también un chino, Schleyer. Y también algunos franceses, como Mazzarino, por ejemplo, que van hasta Barthou, que es menos conocido en la Tercera República, y personas como Vergennes y naturalmente Pellerin. Entonces el libro tiende a estudiar de qué manera lograban hacer alianzas que se podían equilibrar, cómo lograban manejar, administrar problemas que habrían podido conducir a una guerra, los periodos también en que eso funcionó bien y los periodos en que funcionó mal, porque debemos decir, bueno, hay que distinguir en términos históricos antes del Congreso de Viena, que es la conclusión de la aventura napoleónica, que es el subproducto a su vez de la revolución que hizo cambiar todo en Europa. En 1815 entonces se establece no lo que se llama Consejo Europeo hoy día, sino que el Concierto Europeo, donde las potencias europeas restablecieron el statu quo y lo manejaron, vamos a decir, bastante bien durante un siglo, a la antigua, aunque hubiera también la guerra entre medio hasta que Guillaume II abandona la noción de equilibrio, incluso puesta por Bismarck, que era un nacionalista duro, que
hizo la unidad alemana, pero que quería mantener los equilibrios. Entonces, cuando Guillaume II abandonó esto, quiso pasar por delante de Gran Bretaña, que era la potencia número 1 de la época. Estamos en la globalización de antes, en la globalización británica, la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, esto conduce justamente a que cuando analizamos momentos en que tenemos la impresión que los dirigentes son excepcionales, en un momento determinado ya no funciona, se degrada de alguna manera, y tenemos la guerra del 14-18, etc. Agregamos también en los 20 retratos, porque podrían haber sido 50, pero habría sido un libro enorme, era imposible, pero agregamos algunos personajes también importantes del siglo XX al siglo XXI. Pusimos 2 secretarios generales de Naciones Unidas, aunque no tengan poder, tienen el poder de hablar. Pero tienen poder si es que los 5 miembros permanentes están de acuerdo entre ellos, lo que no sucede casi nunca. A veces puede pasar. Pusimos 2 que son muy interesantes, Boutros-Ghali y Kofi Annan, que uno era egipcio y el otro que era un ghaneano, que eran personajes que entendían muy bien el mundo dominado por los occidentales todavía, pero ya en otra etapa. Los países del sur no se reclamaban ahora o todavía del juego global y comenzaban a actuar cada vez más. Entonces dieron prueba de mucha inteligencia diplomática en su momento, aunque no pudieran imponer sus resultados. Y también pusimos un personaje que es Lavrov, no especialmente por amistad, por él o por Putin, sino que el libro habría sido incompleto si no hubiera un personaje importante de la Rusia actual. Entonces, si hubiéramos tenido un ministro chino muy importante, lo habríamos puesto, pero hace mucho tiempo ya que en China no son los ministros los que son importantes, sino los consejeros de Estado en el sistema chino. Son personajes que están por encima y que de hecho le dan órdenes a los ministros. Entonces, no hay un personaje que sea el equivalente de Schwedlayer, que es un personaje considerable. Podríamos haber puesto mucho más, pero de todas maneras ese libro, esto nos da una buena representación de la manera como el sistema mundial ha sido manejado con un equilibrio hacia la paz o con paz, llegando a la degradación del 14-18. ¿Cómo se descubre? Yo lo dije antes, no es la comunidad internacional, los occidentales no tienen el monopolio, incluso si los Estados Unidos siguen siendo una potencia. Los países del sur tampoco han sido dominados, no hay una homogeneidad tampoco. No existe la dominación china, por ejemplo. Estamos en un sistema inestable, semicaótico, en el sentido de los caóticos, no es la guerra. Cuando digo semicaótico, no es la guerra general, es un sistema estable, difícil de prever, entonces muy interesantes. Sé que estoy hablando de ese libro, mirar cómo puede funcionar cómo pudo funcionar en el pasado, pero hay diferencias que son fundamentales. La primera diferencia fundamental no es la opinión pública, que es un término más bien simpático, pero es la época de las redes sociales. La mayoría de los personajes de los que estamos hablando en este libro pudieron trabajar durante 10 años, 20 años, 30 años, construirse una personalidad, tener una influencia en sistemas que es la época en donde las decisiones eran tomadas por 2, 3, 4, 5 personas, no más que eso. Y habían opiniones públicas, en ese caso eran las monarquías. En otra época, en Europa, por ejemplo, estamos hablando en francesa, por ejemplo, la monarquía francesa con Luis XIV, Luis XVI, Luis XV, había un partido español, austriaco o muy católico. Siempre hubo coronas, pero no la opinión pública pasiva, quiero decir. Desde el minuto en que la opinión pública comienza, comienzo del siglo XX, con la radio, y después la televisión, y después internet, y después las redes sociales, es completamente distinto. Las personas que son ministros hoy día de Relaciones Exteriores, un cargo que yo tuve, que me gustó mucho, las personas que tienen esa función hoy día deben casi hacer dos profesiones al mismo tiempo, saber a quién representa y saber conocer muy bien el país, los intereses vitales. Antes de preguntarse qué hacemos por la humanidad en general, hay que saber
qué es lo que se está defendiendo, quiénes somos, y tener una visión a largo término y después tener el espíritu de la negociación. Voy a volver con ese tema después. En todos los países democráticos, incluso en los sistemas autoritarios, ya no hay ningún sistema autoritario que se parezca a la Rusia de Stalin, porque incluso en Rusia y en China están llenos de informaciones que están circulando permanentemente. Entonces, para poder controlar una emoción enorme que está todos los días, la gente todos los días se mueven, están indignados por algo, o están decepcionados por algo, o entusiasmados por cualquier otra cosa, etcétera, etcétera. Hay motivo, hay otro motivo, a veces hay un motivo chiquitito, pero nada de eso tiene relación. Eso no tiene nada que ver con el objetivo que tiene que ser representado a largo término en relaciones exteriores para un país. ¿Qué quieren los países en realidad? Si se hace ese resumen, cada país quiere controlar o tener el manejo de la maestría de su destino. Una Europa favorable que sea para Europa, para otros países, en fin, es un hilo conductor. ¿Cómo hay que analizar con una mirada más bien científica los temas de agitación permanente o de indignación, las campañas, etcétera? Eso es otra cosa, es otro tema. Están indignados con razón o sin razón, porque pensaron traicionados, porque le hicieron promesas exageradas, no se conservaron las promesas y están esperando, y porque la gente igual están esperando permanente y están esperando permanencia y hacen juicios terribles. Entonces son aspectos de esos son aspectos de la democracia de hoy día en las redes sociales, pero ese no es el oficio. Las personas que son presidentes, por ejemplo, los primeros ministros o ministros importantes, tienen que tener esos dos roles. Segundo punto, yo no hablo de los número uno de los grandes ministros. Todo el mundo no es ministro de Relaciones Exteriores. Hay personas que pueden ser el primer ministro de facto. Bueno, no es eso. Yo quiero decir, las personas que conciben la política extranjera global. En la época, hoy día, los números uno, las personas número uno, absorben toda la luz existente. A veces son ellos que toman las decisiones, pero no siempre. Ellos están absorbiendo la luz porque hubo la invención, ya lo dije, de la televisión, por ejemplo. Después hubo el avión. Antes se recibían cartas, eso tomaba meses en llegar, se les enviaba al embajador plenipotenciario que va a tener todas las maniobras para poder negociar. Desde el punto 20 eso se acabó. Ahora tienen las cumbres, cada vez hay más cumbres, porque a menudo si ustedes tienen darle la impresión de que ustedes se ocupan de un tema, lo mejor es instalarse en una oficina y ponerse a trabajar y ocupar realmente de ese asunto, estudiarlo, tener personas competentes, tomar decisiones, pero eso no logra verse. Ahí el trabajo intelectual no se ve, entonces están obligados a hacer reuniones permanentemente. Entonces la mayoría de esas no sirven mucho, no es tóxico, pero hay muchos temas que podrían ser tratados de otras maneras, con cartas, por ejemplo, pero como hay que demostrarle a la gente, al público, a los lectores, que nos estamos ocupando de tal o tal tema, hay que hacer muchas reuniones. Yo no digo que hay que suprimirla, no estoy diciendo eso. Y segundo, eso tampoco sería una solución. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que en realidad no sirve mucho sino para hacer discursos solamente, pero si se suprime, el mundo no va a ser mejor por eso. Entonces yo no tengo esa posición absurda, que es más populismo ridículo, que podemos decir, esto no hay que tenerlo. Hay que entender que las personas que están a cargo de la concepción de las políticas extranjeras, de las negociaciones, que están un poco inquietos por las responsabilidades de las personas número uno, entonces absorben toda esa luz y nos dejan trabajar. Hay que ver caso por caso, hay que ver país por país cómo eso funciona. Hay países que no tienen muchas organizaciones, salvo las Naciones Unidas, pero Francia es un país que está presente en muchas organizaciones. Entonces no hay países donde hay cumbres permanentes. Está en el sistema europeo, con consejos europeos, algunas veces excepcionales, ahora se hacen permanentemente, pero hay muchas entidades que están realizando y eso toma mucho tiempo. Cuando yo era ministro hace unos 20 años atrás, no ha cambiado desde esa época. Yo hacía por lo menos unos 100 viajes por año, 100 viajes por año. Hay unos que no son tan cansadores, por ejemplo, ir a Bruselas es cerca, pero hay otros donde hay mucha diferencia horaria, entonces cuando uno hace este oficio, siempre estamos con la diferencia horaria, siempre estamos con el jet lag, inclusive si estamos en París, pero estamos 3 días, 4 días, entonces después estamos en Berlín, en Londres, no tenemos tiempo de poder recuperar, entonces eso
pone a la gente en una situación que no es obvia quizás, con lo que tiene que ver con eso. Yo pasé 20 años de mi vida, no en la política, sino en el poder, en Francia, en las cohabitaciones, en los gobiernos de cohabitación, guardé contacto con los ministros, con los presidentes. Cuando yo después rechacé misiones particulares, yo soy muy indulgente. En realidad yo les describo un sistema de manera histórica, antropológica quizá, pero no hay una crítica en lo que estoy diciendo escondida. Yo soy indulgente porque eso se convirtió en algo muy complicado, como las relaciones internacionales contemporáneas eran temas vitales. El tema vital es, por ejemplo, ahora la cosa ecológica. La ecología, hay una carrera rápido entre las condiciones de vida en el planeta que se están degradando y por otra parte la transformación de todas las actividades con respecto a la ecología. Lo que yo digo, la ecologización. Eso llamo yo ahora. Vamos a lograrlo, pero no tan rápidamente como lo pensamos. Quizás eso va a tomar unos 40 años. Como eso fue, por ejemplo, para la industrialización también. En un mundo racional, la cumbre del mundo son las COP. La COP del clima o la COP de la biodiversidad. Se tratan temas muy importantes con respecto a las Naciones Unidas, de los grupos, todas las cumbres que se están realizando permanentemente. Todo ha sido mezclado con respecto a las cumbres, por lo tanto es difícil, es difícil hacerlo, no es imposible. Hay que concentrarse en la discusión internacional sobre los elementos que se requieren. A lo mejor hay que cambiar un poco la jerarquía. En ese estadio tengo que desarrollar un poco más la idea de negociación. Estamos en un mundo globalizado que está fragmentándose y que se va a fragmentar aún quizás más, pero no vamos a volver a lo que era el sistema antes. Estamos en un mundo global. No vamos a desinventar la mundialización, la globalización. No vamos a desinventar los teléfonos celulares. Pero estamos en una fragmentación. En este mundo, todo el mundo está negociando. Todos los países están negociando sin detenerse. Quizás Corea del Norte no está negociando con nadie, quizás, pero todos los otros están negociando permanentemente. Los que están negociando no forzosamente son diplomáticos, no forzosamente ministros de Relaciones Exteriores. Si, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Francia, el rol del ministro de Finanzas es muy importante. Están los Sherpas también, que los que se usan para las cumbres. El Sherpa, si ustedes lo saben, es la tribu en Nepal que es capaz de mostrar siempre en altura. Entonces se convirtieron en los Sherpas. Después tienen los representantes permanentes. Hay muchas personas que están implicadas en este acto de la negociación. Los jefes de las grandes empresas también están negociando. Y los derechos internacionales están bien intencionados, pero no se pueden imponer realmente esos criterios, tanto en materia de economía financiera de las empresas, es algo muy serio también. Hay mucha gente que está negociando contratos enormes, con presupuestos que son mucho más grandes que algunos presupuestos de unas naciones. Todo el mundo está negociando. Yo fui ministro de Relaciones Exteriores, a mí me gusta ese cargo. Es un oficio también. Yo creo que la negociación es algo muy importante. No se puede negociar de cualquier manera. Como lo dije, hay que también tener en cuenta la opinión pública, inteligentemente. No se les puede mentir, no se puede decir todo directamente tampoco. Hay que tener el tiempo de poder preparar la negociación, el compromiso. Cuando ustedes negocian, son ministros, jefes de una empresa, secretario general, por ejemplo, es algo importante. Hay que saber quién es usted, a quién representa, cuáles son los intereses vitales que hay que defender de manera interna y dónde hay una posibilidad de compromiso eventualmente, o a lo mejor no sé. Hay que comprender cómo funciona la gente que tengo al frente, cuáles son los intereses de fondo, cuál es el objetivo. Ellos van a aceptar el compromiso y en qué minuto. Y en cada uno de los países, de los dos países, en un momento determinado la opinión pública es maximalista, las opiniones son maximalistas, la opinión va a aceptar tal o cual compromiso, en qué minuto, presentándolo cómo, de qué manera. O sea, lo pueden ver, hay un arte de la negociación en realidad, eso.
Entonces, para el jefe de la empresa es menos complicado porque ellos no tienen que estar hablando de transparencia permanente, pero en algún minuto, si tiene que ver para la bolsa, hay que dar buenos resultados también con respecto a la bolsa. Entonces, hay que tomar en cuenta el timing de la negociación, que también es muy importante. En algunas épocas, la transparencia es algo automático. Desde los presidentes norteamericanos, Wilson, por ejemplo, hace un siglo atrás era un absoluto, pero en realidad no es así. Las negociaciones finales de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial nunca fueron realmente transparentes desde un comienzo. Conocimos el contenido después, pero si estuviésemos todos en la mesa de discusión sería imposible. Yo, por ejemplo, voy a poner uno de los ejemplos peores, que sería quizás el cercano Oriente. Nunca va a haber solución. Esa es mi opinión, en tanto que no haya un compromiso territorial, en tanto que no volvamos a Yitzhak Rabin o el camino de Pérez, o de Sharon o de Mubarak, compromisos territoriales. Eso es contrariamente a lo que está haciendo Netanyahu, porque él ha consagrado su vida a decir que nunca va a existir un Estado palestino. Podemos discutir mucho sobre eso, pero eso depende de la negociación. Si la minoría en Israel, inclusive hoy, después de los horrores del 7 de octubre, 20% de los israelitas consideran como que el pensamiento de Yitzhak Rabin de otra época, no va a haber nunca solución en tanto no exista el Estado palestino. Son personas que llaman al campo de la paz, que es muy extenso, donde hay mucho compromiso militar. Quieren a Netanyahu, que es el interlocutor que tienen frente a ellos. Supongamos que ellos quieren volver a comenzar. Hay una minoría con una minoría enfrente que se va a resignar a la existencia de Israel. No es Irán, es la línea palestina, en el fondo, que está delante, que fueron marginalizados. Son dos minorías que comienzan a negociar para llegar a un compromiso, a un Estado palestino pequeño, desmilitarizado. No pueden decirlo, no lo pueden decir, de hecho. Primero, los diplomáticos no pueden lanzar el movimiento solos. Pueden imaginarlo, pero no pueden imponerlo. Entonces tiene que haber una señal política. Pero si un nuevo rabino en Israel o un nuevo líder después de Netanyahu, y si tienen que dar la señal política de todas maneras de dónde vamos a encontrar el compromiso, pero si ponen en la mesa el compromiso inmediatamente en términos de territorios, etcétera, entonces está terminado. Corren el riesgo de ser asesinados en el minuto siguiente de partida. Son personas que habría que proteger 24 horas al día. Yo recuerdo que Sadat, el presidente egipcio, había sido matado por un islamista, un hermano musulmán. Muchos compañeros de Arafat fueron asesinados. Yitzhak Rabin, el primer ministro israelita, fue asesinado por un judío extremista. Partidos que están ahí en coalición con Netanyahu ahora. Entonces, las personas que tienen el valor de comenzar con una negociación tienen que estar protegidos, o tendrían que estar protegidos las 24 horas del día, realmente, hasta que lleguen a un resultado en que la mayoría diga, bueno, después de todo no nos gusta, pero es menos peor que antes, es mejor esto que estar en peligro de forma interminable. No voy a desarrollar esto ahora con ustedes, pero esto es para decirles que hay ámbitos en los cuales los negociadores tienen que tener visiones muy valientes, pero no tienen que decirlo todo inmediatamente. Tienen que decir primero, vamos a buscar una solución, no tienen que decir algo demasiado preciso. En un momento determinado, hasta el momento de la democracia, hay que decir, aquí están los resultados. Yo tomé un ejemplo un poco caliente, digamos, pero si toman el ejemplo de Ucrania. Trump anunció que quería poner fin al conflicto en Ucrania. Entonces, podemos encontrar esto sorprendente, pero fue electo presidente por una gran mayoría de americanos que quieren terminar con la globalización exagerada y con el progresismo exagerado. Bueno, ese es el tema americano que nos concierne a todos. Pero con respecto a Ucrania, imaginen que Trump le dijera a Zelensky, hay que parar, ya no hay plata, no hay más armas, hay que parar. Si es eso, solamente no es necesario negociar. Es una semicapitalización. Pero en la hipótesis en que Trump se dijera a sí mismo,
no puedo dejar a Putin que gane mucho. Si es Crimea, si Donbass, bueno, lo lamento, pero igual. Pero si Putin aprovecha para reatacar y Trump no es capaz de impedirlo, Trump no vale nada más entonces con respecto a China. Quiere decir entonces que en una negociación hay que pensar en la etapa que viene después y en las dos etapas posteriores. Porque si no hace eso, o si hace solamente la mitad, no puede disuadir a China. Y China va a decir, no teníamos ganas de atacar Taiwán realmente, pero ¿por qué no? Si América no puede bloquear a Putin. Ustedes ven que las cosas van ligadas unas con otras, entonces esto quiere decir que incluso Trump, brutal, unilateral, no isolacionista en todo caso, pero está obligado a imaginar un segundo aspecto, que sería una garantía para Ucrania, decir la disuasión hacia Putin, es decir, las amenazas. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza con respecto a Putin que podría funcionar? Entonces nos podemos imaginar. Son escenarios que pueden suceder. Estoy haciendo una previsión absurda, pero estoy mostrándoles el juego intelectual para poder entender la mecánica. Entonces, en un momento determinado puede decir, bueno, hay que asustar a Putin. Entonces le va a pedir a la gente alrededor de él, le va a preguntar a los ministros, a los diplomáticos, ¿qué podemos imaginar? Y los demás van a decir, bueno, vamos a hablar a los europeos nos molestan, pero les vamos a hablar igual. Entonces van a hablar con los alemanes, con los polacos, los franceses, que van a empezar diciendo, Trump, hay que continuar con la guerra. Y los otros van a decir, no, eso ya no es posible. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces podemos tener un momento, o llegar a un momento en que a partir del impulso político, los mejores diplomáticos, los grandes negociadores, pueden comenzar a trabajar, pueden ponerse a trabajar, pero no pueden trabajar en el vacío. Miren también la negociación con respecto a Irán hace algunos años. Es una de las buenas cosas que había hecho Obama, que fue decepcionante por otras razones, pero había una negociación inteligente para contener la evolución de Irán hacia las armas nucleares. Y esto autorizaba a Irán a desarrollar lo nuclear civil, pero no lo nuclear militar, con bastantes controles. La negociación había sido bastante dura, bastante difícil. Francia en la época, los Fabius había endurecido las demandas y el acuerdo no era malo, de hecho. El acuerdo permitía imaginar un próximo Oriente, un cercano Oriente. Israel ya no estaba tan en seguridad, etc. Pero cuando llegó Trump, con su brutalidad de antes, sobre todo como detesta los acuerdos multilaterales, no quiere que América esté comprometida en cualquier cosa. Hoy día no podríamos escapar del tiempo con él. Si no hubiera OTAN, no podríamos firmar acuerdos. Entonces, como él salió de todos los acuerdos, entonces quebró de alguna manera el acuerdo, que era muy inteligente, el acuerdo con Irán. Y también quebró otro acuerdo que había preparado Obama. Yo no estoy de acuerdo con Obama en todo, pero son 2 o 3 acuerdos precisos. Había preparado un gran acuerdo en el Pacífico, Asia-Pacífico, con todo el mundo, salvo él, porque Obama había sido el primer presidente que había dicho el desafío ahora es China. Entonces es el pivote de alguna manera. Y Trump, por razones de detestar los acuerdos multilaterales, quiebra el acuerdo y hace que China se precipite, evidentemente, para hacer un acuerdo con casi todo el mundo, con los Estados Unidos. Entonces, incluso trabajos inteligentes, sofisticados de grandes diplomáticos, inspirados por los grandes diplomáticos de antes, pueden ser barridos por una decisión política, o bien reactivados, relanzados por una decisión política. Entonces, esta es la razón por la cual hay una ida y vuelta que es interesante hacer entre el momento actual y el momento del pasado, porque vivimos ahora en la inmediatez. Las redes sociales influyen demasiado, están demasiado presentes. Los dirigentes tienen miedo de someterse. Los dirigentes debieran decir, mi gobernante jamás va a responder a las redes sociales, jamás.
durante muchas semanas se va a hacer atacar por cosas horribles, pero en un momento las redes sociales se desalentarían. Y si queremos salvar la democracia representativa, pero en las grandes negociaciones del futuro hay que combinar todos estos elementos. ¿Cómo creo yo que se van a dar las cosas en el mundo actual? No hay una comunidad internacional, eso ya lo dije, los occidentales ya no tienen el monopolio, pero son muy poderosos, sobre todo los Estados Unidos, pero China no va a dominar todo. Hay muchos que no quieren, y cuando ven el sur global, están de acuerdo para la retórica antioccidental, postoccidental incluso, para decir, ustedes han gobernado el mundo durante siglos, bien o mal ese es otro tema, pero se acabó. Ahora somos nosotros. Y están los que se quieren vengar también. Pero es un conjunto muy contradictorio. Y de hecho, cada gran país de BRICS, hay 10, 12 o 15 que quieren entrar. Pero si tomamos a los grandes países, China quiere dominar el conjunto. Tiene un poder comercial. Ustedes saben aquí en Chile que muchos países tienen que vender muchas cosas a China, pero bueno, no es una potencia política. Después está India, que tiene su política, está Indonesia, que no quiere estar alineada con China. África del Sur, lo mismo, Brasil, igual. Entonces es semicaótico también. No hay que vivir entonces en esta angustia terrible. El occidente tenía el monopolio, después se perdió el monopolio, estamos a la defensiva y vamos a ser dominados por el sur. Porque el sur, BRICS, jamás logrará pasar más allá de la retórica. Van a tener tal vez algo en común que se va a desarrollar, pero los otros no. Y Madame Lagarde, por ejemplo, hace poco tiempo atrás dijo, yo no lo veré mientras esté viva. Entonces hay que ser realista, lúcido, antes de dar la pretensión sobre el hecho de que vamos a gobernar el mundo o de que vamos a democratizar. Ya no funciona así. Donc on est obligé d'être plus réaliste. De ser más realistas. Y realista no quiere decir ser fatalista. No quiere decir que abandonamos tampoco ni pesimista. Esto es lo que vamos a hacer entonces ahora. Voy a concluir justamente hablando de qué es lo que vamos a hacer. Esa era la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Le monde dans lequel Este es el mundo en el que estamos. No creo que eso se va a estabilizar. No creo que se va a estabilizar rápido. No creo en un nuevo orden mundial. En realidad no hay que pensar en eso, porque si fuese un orden mundial no seríamos mayoritarios en realidad adentro. Pero no creo tampoco en un orden mundial de las autocracias. Esas son muy invalidantes entre ellas. Yo creo, me da lata decir esto, lamento decir esto, es un mundo semi-caótico, durable, donde hay cambios en periodos. América va a tomar va a tomar el poder, después vienen los chinos, después se van haciendo el relevo entre uno y los otros durante un tiempo, en fin. El shock Trump en realidad va a despertar quizás a los europeos que quieren ser protegidos por Estados Unidos de hace 60 años, pero se dan cuenta que hay muchos cambios y ningún cambio categórico finalmente. Desde el punto que yo acabo de evocar, que es el tema del que estamos hablando, porque ustedes igual dependen mucho de China económicamente, de los Estados Unidos que dominan el mundo. Yo creo que yo sé que en Chile hay un sentimiento importante por Europa, con muchos países, en Europa y otros países, está Francia, Italia, en fin. Hay un sentimiento que existe de verdad. Ustedes nos miran con una perplejidad quizá la situación de los europeos que se baten en muchos sistemas complicados. El sistema europeo también vino complicado, no sabemos quién decide qué en Europa. Para tomar una decisión se demoran meses. Ustedes no tienen ese problema, no están integrados en un sistema muy complejo con el tema de la seguridad que tiene que ver con el mundo entero. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos, terrorizados por Stalin, que no aplicaba los compromisos de Yalta,
En Yalta no hubo una repartición del mundo, una repartición de Alemania, pero no del mundo. Entonces él tuvo un compromiso, Stalin, de establecer la democracia, o de establecer o establecer más bien en los países dominados por los nazis, que fueron destruidos por la Armada Roja. Pero él no lo hizo. Solo se concentró en el este. Los norteamericanos tuvieron miedo, entonces le pidieron a los norteamericanos de protegerlo. Volvimos a casa, arréglensela ustedes, le dijeron a los europeos. Pero los europeos tuvieron un poco de miedo, dijeron, nosotros estamos un poco aislados. Yo digo que Trump no era aislante, pero ellos olvidaron que había un rol importante, que era el Plan Marshall, la Alianza Atlántica, era eso. Truman fue un árbitro para hacer la Alianza Atlántica, el Tratado de la Alianza Atlántica de Washington, en el 49, con el artículo 5 que se lo solicitaron los europeos. Un aliado debía proteger a los otros aliados si era atacado. Eso se trataba de que América la protegiera, no era América que iba a ser protegida por Dinamarca. Ellos querían los europeos ser protegidos por Estados Unidos, pero no se podía porque estaba la alianza. Stalin seguía avanzando, estaba también el tema con Corea. En Estados Unidos estaban en América. Entonces les vuelven a pedir a Estados Unidos dice, vengan, vuelvan, ustedes están lejos. Pero si a Stalin ataca, van a llegar demasiado tarde. Los americanos no quisieron ir, y entonces Truman hace el arbitraje y crea la OTAN, la organización, la O de la organización. 3 años después llega la OTAN. El primer secretario general es el general Eisenhower, el hombre del desembarco, y que después va a ser el presidente de los Estados Unidos. Estamos ahí en ese momento en Europa. Los europeos no quisieron nunca abandonar ese modelo, y cuando está Trump, ellos dicen hay que calmarlo, no hay que tomar al pie de la letra lo que él dice, hay que siempre pedirle que nos proteja, y eso es lo que hemos hecho durante el primer periodo de Trump. Francia dijo un poco, Madame Merkel también, es la ocasión para nosotros de tomar nuestra autonomía. No hay que hacer eso, vamos a esperar que el trauma o la pesadilla de Trump pase. Es un movimiento de fondo lo que hay que hacer en realidad. Después de Trump van a haber otros Trumps, entonces no es una cosa más bien estructural. Entonces hay que hacer un desarme vertiginoso, mucho más complicado que del 45, porque estaba los Estados Unidos detrás, más difícil que en el 18, porque los aliados habían ganado. Entonces se dice, estamos hablando de Europa, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros los europeos entonces? ¿Qué hacemos si Trump nos abandona realmente? ¿Podemos organizarnos entre nosotros mismos? ¿Y cuál va a ser entonces el tema de la defensa? Hay que negociar la negociación discretamente. Hay que negociar entre los mismos franceses, con los alemanes, con los polacos, con los italianos, con los ingleses. Yo no hablo de la Unión Europea, yo hablo de las personas que son de la Alianza. La Unión Europea no tiene competencia en este punto. Yo digo, ustedes que miran Europa con simpatía, a veces con nostalgia, con simpatía de todas maneras, que quisieran que Europa fuera más vigorosa, que defendiese mejor sus intereses, porque son los mismos intereses que ustedes, quizás. ¿Qué hacen? No estamos entendiendo. Yo estoy dando el contexto histórico para explicar cuáles son los 40 últimos años, pero estamos en un minuto particular, porque si Trump quiere ir en la ruta que él indicó, en cada puesto él ha puesto a las personas más extremistas que puedan existir, inclusive que las personas que son más trumpistas que él consideran que son personas que son difíciles, que tienen problemas. Él ha elegido a las personas más radicales que puedan existir. Eso puede quizás confirmar una caída de Europa, es decir, una fatiga histórica, ya no podemos más, pero quizás puede ser lo contrario. Es decir, que los europeos, fuera desde el aspecto de defensa de lo que estoy hablando, porque todo el mundo habla de aquello, se den cuenta durante el COVID que era muy peligroso depender siempre de los otros. Como los europeos no trabajan mucho, no invierten mucho, no inventan mucho. En Francia hay muchos matemáticos, muchos genios, pero después de 10 años, cuando ya no tienen trabajo suficiente, se van a California
Hay muchos fenómenos así en muchas partes. Entonces ustedes van a asistir a dos escenarios, para ser honestos, van a asistir a dos escenarios, para ser honestos, que son un poco decepcionantes, con un poco con sobresaltos, no sé, que está en un mundo, en Europa, que defendería mucho mejor su cultura, su civilización, a la que ustedes pertenecen o pertenecen rápidamente, frente a China, Rusia, África, el sur y todos los otros, los islamistas también, en fin, quizás no es imposible. Y si estamos en ese minuto, podríamos quizás negociar la relación con China, la relación con Rusia, después de la guerra con Ucrania, etcétera, etcétera. Si no, yo no creo que tengamos sino gran cosa que negociar. Necesitamos grandes negociadores. Hay que estudiar a los grandes pensadores antes, hay que crear las situaciones, uno no puede funcionar de manera solo, tiene que haber un minuto que lo desencadene, los momentos políticos que los lleven, y ese inmenso saber hacer, que es el de la negociación, que existe desde hace muchos siglos, lo vamos a encontrar, vamos en ese minuto a encontrar su utilidad, y estamos ahora como en una decepción. Y yo voy a terminar con ese punto. No sé si va a haber un punto de intercambio después, pero voy a terminar aquí. No lo vean, no consideren esto que es un análisis fatalista. Si yo analizo el escenario inquietante, es por realismo, y cada vez completo, esto es lo que podemos hacer igual de todas maneras. Miren lo que se hizo. Es más bien un análisis movilizador. Y me voy a detener aquí. Yo no sé si se han previsto un intercambio o no, pero si tienen preguntas, voy a responder a 2 o 4 preguntas. Alors, je dirais que je l'ai un peu évoqué, mais très vite. Lo voy a evocar quizás muy rápido. Voy a decir que nunca cuando esta situación nunca se presente. Es un tema de principio. Voy a agregar, no lo puedo demostrar, voy a agregar también que si Putin hubiese querido la OTAN, ya lo habría hecho hace 2 años. Hace 2 años OTAN estaba un poco desarmada. El presidente Macron tenía razones para decir que eso concernía la incapacidad de la OTAN de poder arreglar entre Grecia y Turquía. No era un tema global, pero OTAN estaba desarmada. La OTAN la armada alemana no existía. Los alemanes habían sido batidos por los suizos, no sé. Y Polonia era muy bajo también, los países bálticos también. Habían países neutros también que estaban en contra de la OTAN. Pero estamos 2 años y después. OTAN fue despertado por Putin. Él no despertó la defensa europea, él despertó el espíritu de defensa en Europa en la OTAN. Los países neutrales entraron, presupuestos enormes fueron votados. Hay una maniobra enorme que se hizo europea y norteamericana en el norte de Europa, que es sensible. Y ahora incluye a los países bálticos, etcétera, etcétera. Si Putin... Yo considero a Putin como un hombre peligroso que tomó una decisión horrible para Rusia y para Ucrania. A Rusia le costará mucho poder salir de esta situación donde están. Van a tener igual el dominio chino, pero es horrible por Ucrania. Pero yo no considero que él sea una persona loca. Lo que él hizo en Ucrania, ellos están concentrados por Putin. Todos los rusos pensaban lo mismo sobre Ucrania. Incluso Yeltsin. Él decía, tenemos el derecho de mirar cómo los hablantes rusos también
Y todos los opositores de Putin piensan lo mismo. Podemos encontrar aquello horrible, absurdo, pero no es solo Putin. Eso no responde completamente a toda su pregunta, pero cuando yo dije el deseo de Trump de terminar la guerra con Ucrania, inclusive se lo dijo le dijo a Netanyahu, tienes que terminar tu guerra. ¿Qué va a dar eso? ¿Qué va a resultar? No tengo idea. Yo mismo digo que es imposible si no hay un aspecto de disuasivo. Si no hay un aspecto disuasivo en Estados Unidos. Eso no es suficiente que los europeos le digan a los países bálticos, nosotros somos amigos de ustedes, tiene que haber una verdadera disuasión de la alianza. Ustedes me pueden decir, ¿eso es genérico? No, yo voy a retomar mi argumento. Trump no puede permitirse de tomar ese riesgo. Si deja a Putin agregar después Ucrania o los países bálticos o ir a otro lugar, no podrá hacer nada más contra eso. Entonces, él es unilateralista, a él le molestan los acuerdos, no le gustan los acuerdos. Él quiere decidir todo solo, pero quiere que Estados Unidos siga siendo el número uno. Hay una especie de garantía en realidad. Pero yo, si fueran los países bálticos, yo quisiera tener otro tipo de garantía. Hay una negociación que se va a realizar cuando Trump diga hay que parar esta guerra, hay una negociación, cuáles son las garantías que van a existir. Yo no imagino que los europeos no hagan nada, porque hay una garantía, quizás no de la OTAN, sino que de los europeos en la OTAN, pero yo no creo que no haya una garantía para Estados Unidos también. A lo mejor me estoy equivocando, es mi razonamiento, yo no tengo información secreta del cerebro de Trump tampoco, pero no lo sé. Pero es un razonamiento bastante lógico. Y después hay que contener a Putin para que los rusos de los años que vienen digan, fue idiota depender de los chinos. Los rusos están terrorizados, tienen mucho terror, porque Putin quizás tiene otro juego. Hay 20 millones de habitantes, 20 billones de habitantes. Cuando hay 20 millones en China, ni siquiera saben cómo se llaman. Se convierte en algo pequeño. Puede haber un mecanismo del occidente con respecto a Rusia, pero Ropa es un moralista también. No tiene argumentos diplomáticos inmediatamente, pero los norteamericanos seguro que van a pensar en eso. El número uno quieren disuadir a China. Es completamente idiota dejar a los rusos acercarse a los chinos o caer en la dependencia de China, aunque Nixon y no habían sido y Kissinger tampoco eran un poco genios. Ellos hubieran quedado muy astuciosos con respecto a la China, había quedado separado. Yo estoy un poco preocupado, pero no completamente inquieto. Preocupado como ustedes, pero no inquieto en su totalidad. Me llamo Víctor Vijas, doctor en la universidad en Polonia. Y me gustaría agradecerle primero por su presentación y me gustaría preguntarle si usted percibe la doctrina de la autonomía estratégica de la Unión Europea como una respuesta a los desafíos de la Unión Europea que usted mencionó en su presentación. También me gustaría saber si usted distingue algunas influencias del espíritu político extranjero del general de Gaulle en esta doctrina. Gracias. ¿En la política extranjera de la Unión? No entendí si era la política extranjera de la Unión Europea, porque habló después del general de Gaulle. Repito, si usted percibe la doctrina de autonomía estratégica de la Unión Europea y también la influencia que tuvo el espíritu de la doctrina del general de Gaulle en esta doctrina. Bueno, el general de Gaulle es un enorme personaje que pertenece a la historia. Tuvimos grandes presidentes de Gaulle a Mitterrand, pero estamos en un mundo mucho más rápido, etcétera. Entonces, un poco distinto.
No sé lo que pensaría el general de Gaulle de todo esto, la verdad. Respecto a la autonomía estratégica, nuestro presidente actual, Monsieur Macron, es un europeo convencido que encuentra increíble que 70 años después de la guerra los europeos dependan todavía de Estados Unidos. Desarrolla la idea de autonomía estratégica, entonces, desde hace varios años, pero los europeos tienen miedo de eso. Entendieron que era peligroso ser dependientes de China con respecto a los medicamentos, por ejemplo, dependientes de Rusia con el gas, etcétera. Y era mejor manejar mejor las cosas de migratorias, pero no de defensa. Entonces, en los primeros años, cuando Emmanuel Macron, que va a estar aquí en Chile en unos días más, iba a tener un discurso voluntarista, decía hay que desarrollar eso, pero los otros europeos decían no, por favor no, por piedad no hagamos eso, no lo diga más. Decía que incluso que en Alemania la palabra autonomía es la palabra que utilizan para hablar de la independencia de Estados Unidos con respecto a Gran Bretaña. Era corte, era separación, la autonomía entonces no pasaba bien. Lo dice cada cierto tiempo por razones de buenas relaciones con Francia, que es un país muy importante, obviamente, pero no pasa nada en la autonomía. Pero por el contrario, como van a ser justamente movidos por Trump, incluso si los polacos al principio le van a decir a Trump, lo queremos mucho, vamos a comprar más armas a Estados Unidos, etcétera, no solamente en Corea, pero también en Estados Unidos, no pueden estar completamente seguros. Entonces, si somos de algún país báltico, no podemos estar completamente seguros. Porque incluso si Trump confirma, las personas van a decir, bueno, pero si hay un verdadero riesgo, si Rusia ataca a Hungría, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que por razones ya no de idealismo europeo, no de autonomía estratégica, sino que por razones de prudencia estratégica, me parece que los grandes países de Europa se dirían mejor mantener la alianza, pero hay que concretar con algo. Y yo creo que en algunos años van a ver ustedes aparecer el pilar europeo de la Alianza Atlántica, con algunos países de Europa. No hay 36, pero tal vez unos 10. No es la misma palabra entonces, pero es de alguna manera un camino que va en la misma dirección que el desafío Trump podría provocar, tal vez. Yo soy de la Universidad de Chile. Buenas tardes. Lo que quisiera preguntar, usted habló de los sentimientos de simpatía de Chile hacia Europa, que es verdad. Hay valores comunes, etcétera. Pero hablábamos también del sujeto de la autonomía estratégica. Yo creo que en el caso de Chile no había previsiones en el sentido de esto, porque nuestra estrategia en general era tener una economía abierta, relaciones bastante abiertas con muchos países del mundo, no solamente con algunas regiones, y particularmente tenemos una relación de dependencia de alguna manera con China, con Estados Unidos también, y tenemos una asociación con Europa, pero dependemos mucho de China en particular. Hay pequeñas demostraciones ya de que las decisiones de negocios, de business y también políticas están afectadas por la acción de China, por ejemplo. Pero dígame la pregunta. Pensando, por ejemplo, en la industria, se cerraron algunas fábricas en Concepción recientemente y podemos decir que tiene una relación con China, pero ¿cuál es su consejo, cuál es su visión de lo que podemos hacer como país, como Chile? Porque usted habla de grandes negociaciones. Yo escuché tal vez de antiguos diputados en Chile que hablan más bien de negociar o de tener acuerdos con China que nos permiten mantener nuestra independencia cultural y política, al mismo tiempo que estamos dando una influencia más grande en el aspecto económico. Bueno, la pregunta sería entonces, ¿qué puede hacer Chile? ¿Esa sería la pregunta? Yo diría que ustedes tienen la suerte de estar muy lejos. A veces Chile se siente muy lejos, pero no es malo eso. Cuando ustedes miran la suma de los problemas,
que tienen que enfrentar los europeos en los próximos 3 años, no está mal estar aquí entonces. Evidentemente, yo creo que ustedes no están concernidos directamente por el cercano Oriente ni por Ucrania, pero yo creo que el único problema para ustedes sería que la relación Estados Unidos-China se vuelva tan dura que uno de los dos les obligue a ustedes a escoger. ¿Está conmigo o está contra mí? Pero no son el objetivo número uno. Los chinos tienen otras cosas en la cabeza y Trump tiene otros temas en la cabeza también, afortunadamente. Va a estar en las situaciones extravagantes. Bueno, yo nunca le doy consejos a los otros países, pero ya que me está haciendo la pregunta, y creo que hay que adoptar una línea de modestia y de prudencia estratégica, sin expresarse demasiado, sin comprometerse demasiado. No puedo decir Francia porque Francia es un país pretencioso, arrogante, que siempre habla, etcétera. Pero ustedes no tienen ese problema. Entonces perfectamente pueden velar tranquilamente, pragmáticamente a sus intereses, y sus intereses no están justamente en escoger. Entonces ustedes tendrían que mantener lo mejor, digamos, posible con respecto a China, la menor mala relación con Trump, una relación simpática complementaria con los países de Europa y no moverse demasiado. Y después esperar, sin apurarse, sin actuar o reaccionar de forma preventiva y adaptarse a los acontecimientos. Hay altas posibilidades de que los problemas conciernan a los demás, a los otros. Me gustaría conocer su opinión con respecto entonces al mundo de hoy día y bueno, lo vimos y habló mucho del norte, entonces me gustaría en esta oportunidad preguntarle cuál es la mirada que usted tiene con respecto a América Latina, a Chile y a América Latina en este momento de la política internacional. Muchas gracias. América en general, dice usted. ¿Qué es lo que nos podría usted decir con respecto al rol, al espacio que tiene América Latina con respecto a estas coordenadas de las que usted habló previamente? Bueno, siempre es complicado poder tomar conceptos que sean demasiado amplios, América Latina, África, Asia, etcétera. Yo trabajé mucho con Brasil. No quiero enervar a nadie, pero cuando les hablan a los brasileros, hablan solamente de Brasil. Evidentemente son tan grandes, es un país tan grande, etcétera. Entonces, no he visto en mi experiencia ministerial que haya una verdadera realidad geopolítica América Latina. Y no necesariamente es malo eso, porque ustedes son un país muy interesante, muy original, muy seductor, pero no tenía un peso gigantesco. Entonces, si tienen un sistema de integración, como en Europa, se calcula el voto en función de la población, no es terrible para ustedes. Hay que pedir votos por unanimidad, etcétera. Entonces, la situación actual no es mala para ustedes, con las mejores cooperaciones que sean posibles con todos sus vecinos, con todos los países de América Latina, salvo países que tienen gobernantes completamente imposibles, 1 o 2. Entonces la situación no es mala. Con respecto al rol, depende respecto a qué. Si hablamos del futuro de Rusia, no es el tema para ustedes, no están amenazados, no tienen solución. Si hablamos de las relaciones entre Europa y Rusia, lo mismo. Las relaciones con Oriente, bueno, aquí hay muchas comunidades de palestinos, etcétera, pero si no hay una solución seria con respecto a Cercano Oriente y el Estado palestino, eso va a ser monstruoso permanentemente. Ustedes, entonces, como todo el mundo, tendrían que querer una solución razonable, un compromiso territorial, pero no pueden hacer nada, incluso los europeos no pueden, entonces hay que ser cool al respecto. Y finalmente, la situación actual, que puede parecer un poco extraña, porque ustedes no están en las grandes batallas, pero está bien, las grandes batallas entre Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, Turquía, India. Yo encuentro que tienen suerte de alguna manera. Son un país que tendría que poder seguir su camino de desarrollo, de calidad cada vez mayor, teniendo las mejores relaciones posibles con todo el mundo, sin comprometerse demasiado, y es una bendición no estar
en estos temas monstruosos de Europa que duran desde ya un siglo, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Aprovechen, y yo no me siento en condiciones realmente de poder estar dando consejos globales a América Latina, porque si tengo frente a mí un colombiano, no hablo de Venezuela, pero si tengo un colombiano, un brasilero, un uruguayo, un argentino, un chileno, no es lo mismo, de hecho. Y no es porque estoy en Santiago que estoy diciendo eso, pero había una especificidad chilena. Y este país tendría que continuar independientemente de los debates políticos internos. Eso es otra cosa. Pero yo creo que cada país debiera poder continuar navegando de manera inteligente. Así que no tengo consejos globales que dar. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias, señor Vedrín. Un aplauso, por favor. Agradecemos al señor Hubert Vedrín su amabilidad de entregar esta conferencia y a todas y todos los presentes les deseamos una muy buena tarde. Muchas gracias.